Bienvenidos, queridos amigos de Radio Cristiandad, a este encuentro con Lutero, el monje maldito, y sus obras. Nos seguiremos centrando en este encuentro en lo acontecido en Inglaterra, que, dura hasta el día de hoy y durará seguramente hasta el retorno de nuestro Señor. Habíamos quedado en encontrarnos con la gran figura de María Tudor. A la muerte de Eduardo VI y tras algunas turbulencias, subía al trono esta legítima heredera, hija del matrimonio de Enrique VIII y Catalina. Cuando ella asumía tenía 38 años y se había conquistado la estima popular por su fidelidad a la religión católica. La cosa cambiaría rotundamente, en razón de lo cual fue recibida triunfalmente en Londres, cosa que muestra a las claras que las nuevas ideas protestantizantes no habían echado todavía raíces suficientemente profundas. María era bien española de nacimiento y de educación. Su padre no se había ocupado demasiado de ella, fue su madre, Catalina de Aragón, quien le dio todo su afecto y quien la educó esmeradamente. Gracias a Dios. Desde un principio mostró su propósito de que el reino que se aprestaba a gobernar retornase a la fe católica. Pero dicho propósito, como hemos contado, chocaba con dos dificultades. La primera era el encono que 30 años de propaganda antirromana había suscitado en el pueblo inglés contra el pontificado. Y la segunda, el hecho de que quienes se habían incautado de tantas propiedades eclesiásticas, en modo alguno, se mostraban proclives a devolverlas. El pueblo amaba la religión católica, pero, increíblemente, odiaba el papado. Haciendo suyos los consejos de Carlos V, María Tudor siguió al comienzo una política moderada, limitándose tan solo a tomar algunas medidas que fuesen llevando al restablecimiento de la unidad católica. Lo primero que hizo fue renunciar al título de cabeza suprema de la Iglesia. Luego repuso en sus diócesis a varios obispos injustamente destituidos. Cuenta el padre Sáenz, en lo que toca a Cranmer, herramienta de Enrique VIII en la ruina de su madre e instigador de toda la política anticatólica, se limitó a castigarlo con cárcel mitigada, pero cuando aquel hizo público un violento escrito polémico contra la misa, ordenó recluirlo en la Torre de Londres. Luego obtuvo del Parlamento la disposición de retrotraer todo al estado en que se hallaba a la muerte de Enrique VIII. Los eclesiásticos debían volver al celibato y la corona restituyó a la Iglesia los bienes que le habían sido arrebatados. Había que ver lo que harían los nobles que se habían apoderado de tierras de la Iglesia. El pueblo estaba feliz, principalmente porque María había devuelto la misa a sus despojadas iglesias y catedrales. La actitud de los ingleses ante la Santa Sede no era tampoco tan unánime. Si el declinar del prestigio papal afectó a los italianos que estaban tan cerca de los papas, con mayor razón afectó a los ingleses que se encontraban lejos. El vicario de Cristo era considerado por muchos de ellos como un príncipe italiano cuya intervención en los asuntos de la Iglesia de Inglaterra no dejaba de resultarles irritante. El nacionalismo al estilo germánico y el culto del príncipe nacional que aportó el Renacimiento dejó allí evidentes secuelas. Por eso lo que los ingleses más valoraron no fue tanto el acercamiento a Roma, cuanto el hecho de que la misa hubiera vuelto con María Tudor. Carlos V, ya anciano, pero un político avesado y de gran experiencia, sabía que la mayor dificultad vendría de parte de los que se habían apoderado de las tierras de la Iglesia. Parecía que todo iba bien encaminado cuando la reina tomó una decisión que pudo resultar chocante: contraer enlace con Felipe II, el heredero de España. Quizás fue un error de Carlos V el sugerirle a María dicha idea. Como consecuencia del nacionalismo imperante por aquel entonces, difícilmente en Inglaterra se pudiese ver con buenos ojos un casamiento anglo-español, aún entre los católicos. Para el pueblo inglés,
El matrimonio de María con Felipe era susceptible de ser entendido como un peligro para su independencia, ya que si bien la inmensa mayoría de los ingleses eran ciertamente católicos, quizás no estaban preparados a que su acercamiento a la Santa Sede se tramitase a través de España. Tampoco a María le gustaba demasiado la idea de Carlos V. Sin embargo, entendiendo que en dicho enlace podría encontrar un apoyo para la restauración católica de Inglaterra y consiguientemente para la gloria de Dios, aceptó la sugerencia. Con el paso del tiempo se enamoraría apasionadamente de Felipe sin encontrar una reciprocidad semejante en su marido, más frío y circunspecto. Advirtiendo Carlos el peligro antes señalado, le escribió a María Tudor exhortándole a ser una buena inglesa, moderada en castigar a los rebeldes, para no dar a los enemigos de la religión de su marido el menor pretexto con que vituperar su patriotismo. María Tudor había sido formada en un catolicismo al mejor estilo español, esto es, frontal y sin tapujos. Sea lo que fuere, lo cierto es que la nobleza y el pueblo estaban encantados con aquella joven de continente apuesto. El 25 de julio de 1554, fiesta de Santiago, patrono de España, la reina de Inglaterra contrajo enlace con el príncipe. La actitud de Felipe fue moderada, tratando de evitar cualquier tipo de política persecutoria. En 1555 fue llamado a Bruselas, donde su padre se disponía a abdicar, con lo que se ausentó de Inglaterra durante 20 meses. Lamentablemente, este alejamiento trajo penosos resultados. El Papa, que era Julio II, lleno de gozo por el giro de los acontecimientos en Inglaterra, eligió al cardenal Reginaldo Pole como legado pontificio en aquel país, previa aceptación del Parlamento. Su entrada en Londres por el Támesis fue acompañada de un cortejo triunfal. Le acogieron María y su esposo Felipe, la reina en la puerta del palacio y el rey en lo alto de la escalera. La asamblea suplicó a los soberanos que notificasen a la Santa Sede su arrepentimiento y pidieran el perdón. Ante los lores y los diputados de los comunes arrodillados, el cardenal pronunció en latín y luego en inglés la solemne fórmula de absolución. Era la reconciliación de Inglaterra con la Santa Sede. A continuación resonaba el Te Deum. Todas las glorias católicas del pasado se dieron cita en Londres. Al día siguiente, 25.000 fieles, reunidos en la iglesia de San Pablo, recibieron postrados la bendición apostólica. Poco después, era abolido cuanto los reyes Enrique VIII y Eduardo VI habían decretado contra la iglesia. Pole se abocó a su tarea restauradora. Nombrado arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra, dispuso la organización de un concilio nacional, con el deseo de que preparase un conjunto de medidas bajo el nombre de Reformatio Angliae, donde se entregaría a los sacerdotes una selección de homilías de modo que pudiesen exponer con solvencia la doctrina católica, insistiéndose especialmente en los puntos controvertidos. Se determinarían también los estudios que habían de hacer los sacerdotes y las cualidades que debían caracterizar a los seminaristas. Pero todo esto no sería tan sencillo. Pronto la reacción comenzó a dejarse notar. Mientras el cardenal Pole trabajaba incesantemente, sobre todo erigiendo centros de formación para futuros sacerdotes, los enemigos de la reina y los protestantes de todos los matices empezaron a asomar la cabeza y mostraron públicamente esa desaprobación, por lo que María se vio obligada a tomar medidas rigurosas e hizo dictar leyes contra los anglicanos. Como estos se atrevieron a complotar contra la reina, varios de ellos, especialmente en la última parte de su reinado, fueron ejecutados, entre otros Cranmer.
diversas veces traidor a la reina. Todo esto fue aprovechado por la propaganda protestante, calificando a María con el apodo de la Sanguinaria, un apodo que perdura hasta hoy en la historia oficial. María Tudor murió en 1558, y si bien después de ella Inglaterra recayó en el anglicanismo, su obra no fue estéril, porque el testimonio que supo manifestar alentó el heroísmo que en adelante mostrarían los católicos en momentos de duras pruebas. Por desgracia, María y Felipe no pudieron tener hijos que heredasen el proyecto común. Tras la muerte de María Tudor, subió al trono Isabel, hija de Enrique VIII y Ana Bolena. Era una mujer inteligente, muy cultivada y de notable tacto político. ¿Qué pensaba Isabel en materia religiosa? La religión no era para ella más que un medio de gobierno. Había sido educada al margen del catolicismo, en la aversión al papado, pero en la afición a las pompas litúrgicas. Interiormente era bastante escéptica con respecto a cualquier doctrina. Por lo demás, nunca supo lo que era la angustia espiritual al estilo de Lutero. Pensaba que la aceptación de Dios era conveniente para exigir después del pueblo la obediencia a los monarcas de la tierra, y que la Iglesia ejercía sobre las multitudes una influencia saludable para el Estado. La fidelidad de los católicos a un papa extranjero le parecía una traición, pero tampoco admitía la supresión calvinista de toda jerarquía y del decoro del culto. En cuanto a las controversias sobre la justificación, la predestinación y el significado de la Eucaristía, le tenía esto sin cuidado, lo que la llevó a restablecer aquella fórmula ida a que había llegado su padre, cuya afirmación principal le parecía que era la de la autoridad suprema del soberano dentro de la nación. Así, en la inteligencia de que donde mejor encontraría cauce para su ambición sería en el anglicanismo, se propuso desde el comienzo ir eliminando el catolicismo. Lo hizo paso a paso, con la ayuda de su principal consejero, William Cecil, llegando finalmente a la más intensa persecución de los católicos y la consiguiente consolidación, esta vez sí definitiva, del anglicanismo. Una prueba de su astucia nos la ofrece su decisión de comenzar haciéndose coronar según el rito católico. Más aún, en el transcurso mismo de la ceremonia, juró conservar la religión católica y luego dispuso que la apertura del Parlamento se iniciara con una solemne misa en rito católico, como si en modo alguno estuviese en su intención romper lanzas con los miembros católicos del Parlamento. Luego anunció oficialmente a Paulo IV su coronación, pero pronto, sin embargo, comenzó a descubrir sus intenciones, dando libertad a los protestantes encarcelados y llamando del destierro a otros que habían sido perseguidos. Varios de ellos lograron entrar en el Parlamento, con lo que pronto obtuvo una ligera mayoría en las cámaras, pudiendo así dar comienzo a las medidas anticatólicas. Retiró enseguida al embajador en Roma y estableció oficialmente la nueva religión del Estado, en base a dos leyes. La primera fue el Acta de Supremacía, en virtud de la cual todos debían jurar que reconocían a la reina como autoridad suprema en los asuntos religiosos. La segunda fue el Acta de Uniformidad, por la que se establecía el credo que había de profesarse y también la nueva liturgia que debía observarse. De los 16 obispos, 15 se negaron al juramento, por lo cual fueron depuestos y suplidos por obispos obsecuentes. 11 de ellos murieron en la cárcel. Dos hechos fundamentales lograron exacerbar a la reina, convirtiéndola en una terrible perseguidora.
El primero fue con ocasión de María Estuardo, prima de María Tudor, hija de Margarita, esta última hermana de Enrique VIII. María, reina de Escocia, casada con el rey de Francia, era la heredera legítima del trono inglés, puesto que Isabel aparecía como bastarda, no solo a los ojos de Europa, siendo hija de Ana Bolena, y nacida mientras aún vivía la esposa de su padre, sino por la misma ley que había promulgado el propio Enrique, en que declaraba nulo y sin efecto su matrimonio con Ana Bolena. El legítimo derecho de la joven reina de Escocia al trono inglés hacía que los ojos de la gente se volvieran hacia ella, a pesar de ser Escocia en aquel tiempo no solo extraña, sino enemiga de los ingleses. Pero por aquellos años apareció en Escocia un reformador, John Knox, personaje valiente y buen orador. Era sacerdote e, influido por lecturas de San Agustín mal interpretadas, se había separado de la fe tradicional un poco a la manera de Lutero. Encontrábase en Londres cuando María Tudor subió al trono de Inglaterra. Huyó entonces a Escocia, donde un grupo de lores protestantes le pidió que presidiera una congregación fundada por ellos. Comenzaron enseguida los consabidos ataques a conventos, la destrucción de imágenes, ya conocemos, mientras se acusaba a los sacerdotes católicos de ser ladrones y adúlteros. Knox promulgó asimismo una confesión escocesa. Calcada en la doctrina de Calvino, se expresaba en ella una desolada visión del hombre pecador, una moral sombría y terrible, un culto austero que suprimía la misa y toda la liturgia, al tiempo que se negaba el reconocimiento al obispo de Roma. Fue John Knox un gran organizador, superando casi a su maestro Calvino. Enseguida vamos a continuar avanzando en la historia, ya en este último capítulo de la historia de Inglaterra, para empezar a emprender el camino de la contrarreforma que hizo la Iglesia frente a tamaña reforma protestante. Había entrado al juego otro hijo de Lutero, John Knox, un gran organizador que casi superó a su maestro Calvino. En el implacable libro de disciplina que hizo publicar, impuso Knox un sistema moralizante tan rígido como el del reformador de Ginebra, donde se incluía el control de la propiedad privada, la educación de los niños a cargo del Estado, un estricto control de la piedad y las penitencias públicas. La iglesia escocesa fue y es conocida como iglesia presbiteriana, porque tras abolir toda jerarquía, había puesto la dirección de la comunidad en manos de ministros, ancianos y diáconos elegidos democráticamente. Escocia, lamentablemente, sigue siendo presbiteriana hasta hoy. Esta nación que Inglaterra quería para sí se había convertido en un verdadero volcán. Grandes turbulencias religiosas y políticas hicieron que su reina, María Estuardo, acosada por sus súbditos que actuaban en colaboración con los protestantes ingleses, se acogiesen ingenuamente a la hospitalidad de su prima Isabel. Esta quizás la hubiera ayudado si hubiese estado a su alcance, pero en realidad no era ella la que gobernaba, sino Cecil, quien había sostenido la rebeldía en Escocia. Fue por influjo de este hombre que Isabel la hizo encarcelar.
Como muchos católicos ingleses consideraban a María Estuardo como su legítima soberana, algunos de ellos trataron de liberarla. Incluso hubo quien intentó asesinar a Isabel. El ánimo de la reina se fue exacerbando contra todos los católicos, y no sintiéndose segura en el trono mientras viviera su rival, se la sacó de encima, haciéndola asesinar tras 19 años de cautiverio. La incitación a hacerlo provino de Cecil y de los suyos. ¿Qué les movió a ello? Bajo su férula estaba Jacobo I, el hijo de María, rey coronado de Escocia, quien había sido educado en el calvinismo para que así se apartase de su madre y de la religión de sus mayores. Ellos temían que en una de esas Isabel se muriese. Si María seguía en prisión, los ingleses exigirían la libertad de la reina católica, lo que hubiera implicado una guerra civil, en cuyo caso las enormes fortunas que habían sumado Cecil y sus secuaces habrían por lo menos corrido peligro si es que no resultaban confiscadas. Parecía pues muy conveniente que María muriese antes de que la posible muerte de Isabel los pusiera a todos en un brete. La desdichada Isabel, lo quisiera o no, debía cargar con la responsabilidad y por lo tanto era preciso arrancarle una orden de su puño y letra, donde se dispusiese la ejecución de Mary Stuart. Para lograrlo organizaron una tramoya. La mostraron a María como si desde la cárcel estuviese planeando el asesinato de Isabel, para luego ser proclamada reina de Inglaterra. Enseguida pidieron que fuese ejecutada. Isabel aceptó la ejecución de María, pero no quería que fuese pública y oficial, para no quedar ella como responsable ante toda Europa. Estaba realmente atrapada. Al fin tuvo que ceder. María Estuardo fue decapitada en el hall del castillo de Fotheringham. El joven Jacobo, su hijo, protestó por el asesinato, pero en secreto lo aprobó, confesando ante sus amos ingleses que hubiera sido estúpido perder el trono por la vida de su madre. Este hecho tuvo sobre la cristiandad una repercusión tan honda como los asesinatos en Rusia de la familia imperial. Tras la muerte de Isabel, Jacobo subió al poder. En su momento tendría que enfrentar la llamada conspiración de la pólvora, ostensiblemente destinada a aniquilar al rey y al parlamento. Sobre esto también hubo diversas versiones, pero por lo general se la atribuyó a los católicos, de modo de inclinar la balanza del pueblo hacia el protestantismo. En adelante el nombre católico quedaría envilecido para la gente. El segundo hecho que enfureció a Isabel fue la excomunión que San Pío V le lanzó en 1570. Desde entonces la persecución se hizo formal. El mero ejercicio de un acto sacerdotal, el ofrecer hospedaje a un sacerdote católico, era castigado con severas penas. No se excluía la pena de muerte. Comenzó así un período que fue testigo de los más espléndidos actos de heroísmo de parte de muchos que se habían propuesto defender el catolicismo en su patria. Entre tantos, queremos nombrar al jesuita Edmundo Campion, quien entró en 1580 en Inglaterra haciendo proezas de valor y murió mártir con varios de sus compañeros. En el curso de esos años se crearon varios seminarios en el exilio para que los jóvenes ingleses se fuesen allí formando. Uno de ellos funcionó en Valladolid. Gregorio XIII, por su parte, estableció otro en Roma, que fue, como el anterior, un semillero de mártires. La persecución arreciaba. Cuando Felipe II se enteró del asesinato de María Estuardo, se decidió a entrar en combate contra la Inglaterra protestante, para lo cual preparó una poderosa flota que se llamó la Armada Invencible. Pero por razones que solo Dios conoce, fue desbandada
con lo que Isabel pudo celebrar su triunfo definitivo sobre los católicos. A juicio del historiador Hilaire Belloc, sería injusto pensar, como algunos lo han pretendido, que el período 1559-1572 pueda ser llamado isabelino. Isabel Tudor no fue una gran reina que condujo a Inglaterra en marcha ascendente hacia nuevos y grandes destinos. Fue el mascarón de proa de una nueva plutocracia, de los hombres que habían amasado inmensas fortunas con el saqueo de la Iglesia Católica. De por sí ella era conservadora, todos sus instintos estaban lejos de cualquier tipo de protestantismo, pero siempre se vio dominada por una camarilla de quienes eran en la práctica sus amos, no abiertamente, sino a fuerza de intrigas, quienes la aterrorizaban con incesantes conspiraciones de los católicos. A la cabeza de aquellos intereses creados estaba William Cecil. Sus parientes acabaron por ser los jefes de la nueva clase dominante, y ello desde el momento en que Isabel subió al trono hasta mucho después de su muerte. La nueva religión con que Cecil y los suyos buscaron sustituir a la antigua no era en verdad calvinista, porque el calvinismo era algo tan poderoso que los habría barrido del mapa. Su objetivo no era establecer un credo, bueno o malo, al cual ellos se adhiriesen, sino que era impedir a toda costa cualquier tipo de retorno a la antigua sociedad tradicional en cuya destrucción estaban basadas sus fortunas enormes. El período del desarraigo del catolicismo de Inglaterra, más de 50 años, fue en realidad el período de William Cecil y los suyos, más que de Isabel. Pero debe tenerse en cuenta que los Cecil, padre e hijo, no eran sino los dirigentes y portavoces de los nuevos y enormes intereses creados. Por eso, la historia que se les pide aceptar a los ingleses no es sino una propaganda. Cuando uno la lee, podría imaginarse que Inglaterra era una nación protestante, con una tendencia anticatólica especialmente pronunciada. También puede sospecharse que en medio de ese pueblo inglés, totalmente homogeneizado, sobrevivían unas pocas personas emergentes y excepcionales, denominadas católicos romanos, a quienes se hacía preciso suprimir en aras de la supervivencia nacional. Pero la verdad es exactamente al revés. En medio de un pueblo tradicionalista y desapasionado, de temperamento católico por herencia e inclinación, cada vez más orgulloso de su nacionalidad, un grupo pequeño se impuso de modo tiránico pero nacional, utilizando como instrumento a una minoría de fanáticos que aborrecía el antiguo credo de los ingleses y que tuvo la habilidad de utilizar la indiferencia del pueblo por los detalles de ese credo, recurriendo en grado sumo a la nueva religión del antirromanismo que gracias a Martincito se había expandido, ya quemando a Europa. El instrumento principal de quienes gobernaban fue la sistemática obstrucción de las avenidas por donde podía mantenerse una vida católica normal. A partir de esta observación, podemos decir, la visión de Belloc se vuelve más panorámica. Durante toda la segunda mitad del siglo XVI, escribe, la masa de Inglaterra era católica, en tradición y sentimientos. La misma situación se mantenía aún a principios del siglo XVII. En los primeros años del reinado de Jacobo I, cerca de la mitad del pueblo conservaba simpatías por el catolicismo. Una cuarta parte poseía esas simpatías en grado variable y la mitad de esta cuarta parte estaba dispuesta a grandes sacrificios por confesar abiertamente su ser católico. Todavía estamos en tiempos de la caída de los Estuardos, en 1688. Pero no amainaba la constante presión persecutoria oficial.
se hacía imposible la práctica de una vida católica y lo que fuera la profesión general y normal de la tradición nacional en materia religiosa se redujo a ser solo un sentimiento. Luego pasó de un sentimiento a un simple recuerdo y finalmente, después de 1688, se extinguió. Los últimos años del reinado de Isabel se caracterizaron por una especie de obsesión contra los católicos y de algún modo también contra los calvinistas puritanos. Wyndham Lewis destaca las maneras tan diversas como murieron María e Isabel. La muerte de María fue serena, apacible y confortada como la de Carlos V por su religión. En cambio, la de Isabel, acontecida unos años más tarde, fue horrible y desesperada, lanzando cuchilladas a los tapices, rehusando todo alimento, desencajada y muda, con los ojos extraviados, arrastrándose durante días y noches inacabables. Hechos ulteriores desarrollaron la trama de la consolidación del protestantismo en Inglaterra hasta nuestros días. La Reforma protestante trajo consigo graves consecuencias, aún en el campo social. Ante todo, al exaltar al individuo, debilitó el espíritu comunitario que había caracterizado a la Edad Media. El sentido corporativo que aglutinaba a los individuos en las familias, en las corporaciones, en las formas tradicionales de la vida aldeana, fue gradualmente perdiendo vigencia. Asimismo, adquirió rango social el principio de la competencia, así como la práctica de la usura, que nos llega todo esto desde los protestantes, desde Martincito. No fue esta algo nuevo, por cierto, introducido por la Reforma protestante, ya existía, pero en aquel entonces, en la Edad Media, era vista como algo aberrante. Y aquí se vería justificado, especialmente desde Calvino. Se la fue considerando como algo legítimo, normal y hasta benéfico, ya que era deber del hombre hacerse rico. La usura, así desencadenada, contribuyó a la acumulación de los capitales, arrebatando la gestión de la economía de manos de particulares e incentivando la tendencia a la avaricia. Los estados protestantes, especialmente Inglaterra y Holanda, iniciaron actividades comerciales y bancarias más activas, que estuvieron en el origen de lo que hoy llamamos capitalismo industrial. Otra consecuencia importante fue el desencadenarse del subjetivismo en filosofía. En el campo de la religión, el criterio de verdad ya no tendrá nada que ver con la autoridad de la Iglesia ni con la tradición, sino que dependerá de la propia experiencia religiosa, como comenzó a denominársela. Vean los fundamentos también de todos los movimientos protestantizantes y protestantizados que surgieron a raíz del Concilio Vaticano II con cierta asiduidad, como por ejemplo los carismáticos, que fomentan este tema de la experiencia religiosa. Se confundió la fe con la emoción, con el sentimiento, en razón de lo cual, si dicha emoción no se experimentaba, la verdad dejaba de ser tal. He aquí fuentes bien concretas dentro de la Iglesia de lo que luego sería el modernismo, condenado por San Pío X. La Iglesia no podía permanecer con los brazos cruzados.
se ha calificado de contrarreforma la reacción que en ella se produjo contra la reforma. Pero cabe aquí señalar un equívoco, y es el que se suscita al emplear la expresión reforma para designar el movimiento protestante. Dice el padre Sáenz: hemos tratado de evitarlo calificando siempre a la reforma de aquel signo con el adjetivo protestante. Sin embargo, muchos historiadores católicos hablan simplemente de reforma para referirse al movimiento contestatario. Ello no deja de ser lamentable porque de ningún modo podemos considerar como una reforma real, ni en el dogma, ni menos en las costumbres, a lo realizado por Lutero y sus hijos, Calvino, Zwinglio o por Enrique VIII. En todo caso se trata de una reforma sedicente. Por eso, entre algunos historiadores católicos se ha ido introduciendo la costumbre de designar a toda aquella corriente con la expresión de movimiento protestante o simplemente con la palabra protestantismo. Si se prefiere seguir empleando la palabra reforma, cabe perfectamente aplicarla a la obra positiva que realizó la Iglesia Católica en el curso del siglo XVI. Pero como ésta se puede confundir con la protestante, conviene llamarla reforma católica, según lo que hemos venido mencionando. También es importante señalar la inconveniencia de otra expresión con que algunos han querido designar la obra de respuesta católica. Manteniendo la expresión reforma para designar la innovación protestante, califican al emprendimiento católico como la contrarreforma. Esta denominación, muy utilizada por todos nosotros, es empleada también por los protestantes, que se valen de ella para mostrar que toda la obra de restauración católica no fue sino el resultado de una reacción contra la reforma protestante, un acto de autodefensa. El término no resulta convincente, ya que parece suponer que solo después de Lutero, y como réplica a las consecuencias del movimiento protestante, apareció y se desarrolló el movimiento de renovación católica. En realidad, ya anteriormente a Lutero había florecido una reforma católica. Es cierto que la obra de los innovadores y los lamentables efectos de su difusión en el campo de la cristiandad necesitaban de una respuesta que implicase una reforma interior, la cual alcanzaría un notable desarrollo a raíz del Sagrado Concilio de Trento. Sin embargo, hay que reconocer que antes de Trento y antes de la aparición de un grupo de auténticos católicos militantes, a los que ya nos referiremos luego, la verdadera reforma se había iniciado y se hallaba en pleno desarrollo. Quede pues en claro que la reforma católica no comenzó con el Concilio de Trento, sino que es bastante anterior, ni surgió solo a modo de respuesta frente a los novadores, sino de acuerdo a los impulsos interiores que brotan del vigor íntimo y tradicional de la Iglesia, procedentes de la fidelidad a su propia esencia. La Reforma protestante constituyó, por cierto, un acicate para la Reforma católica. Quizás es lo mismo que, al pasar los siglos, sucede hoy. El Concilio Vaticano II y todo su espíritu provocó como un acicate en las fuerzas tradicionales. Pero no es lo mismo ocasión que causa. La causa fue la misma que la de todas las reformas anteriores: devolver a la Iglesia su rostro divino humano, el rostro de Cristo. En el triple campo de la fe, las costumbres y la organización eclesiástica, el Concilio de Trento dará respuesta a preguntas que habían sido formuladas al menos desde hacía 100 años, e incluso elegirá soluciones que desde tiempo atrás habían propuesto los hombres más lúcidos de la Iglesia. Ello no quiere decir que, como ya hemos señalado, el protestantismo no haya representado un papel dialécticamente hablando en el hecho de esta respuesta católica. Siempre quedará en pie aquella frase del apóstol que en el plan providencial de Dios es conveniente que haya herejes, porque la aparición de herejes
y de herejías hace que la Iglesia se vea impelida a precisar mejor su doctrina y fijar con mayor firmeza su posición, cosa que probablemente no hubiera hecho con tanto apremio de no haber existido errores para combatir. Sea lo que fuere, en el caso que nos ocupa, el ímpetu que la impulsó a llevar a cabo este combate fue muy anterior al ataque luterano y no puede ser considerado solo como una mera consecuencia de la conmoción que provocó el protestantismo. Como veremos en el próximo encuentro con Lutero el monje maldito, y ya en la parte final de nuestro trabajo, con los prolegómenos de la Reforma Católica y todo lo que aconteció para dar respuestas a las inquietudes que desde hacía 100 años venían dándose en la mente de todo el mundo conocido. Hasta nuestro próximo encuentro.